Muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta segunda día de la jornada de la agenda del Congreso de Naturgas de este año. Un saludo especial a los panelistas que hoy nos acompañan, al doctor Alberto García, el señor gobernador de Cundinamarca, por supuesto a la senadora Alan, gracias por acompañarnos. En el contexto de la conversación que tuvimos el día de ayer sobre el aprovechamiento del gas natural para ser autosuficientes en la generación de fertilizantes, en la medida que Colombia hoy en día está importando el 70% de urea, de fosfato y otros fertilizantes necesarios para el agro colombiano, creo que vale la pena resaltar y rescatar que el presidente Gustavo Petro señaló que este es el momento del gas natural y nos invitó y abrió la puerta para que construyéramos conjuntamente el Plan Nacional de Desarrollo con miras a determinar el papel relevante del gas natural para seguridad energética y, por supuesto, también para mantener seguridad alimentaria. Yo creo que la manera como podemos afrontar la lucha contra el hambre es precisamente creando todos esos incentivos de capitales de inversión que nos permitan tener plantas de generación de fertilizante en Colombia, que también nos permita acelerar la inversión en exploración y producción para tener reservas de gas natural disponibles para poder hacer esa producción en casa y que nos puede llevar en un futuro a tener una vocación de ser exportadores de fertilizantes que luego de la guerra Rusia y Ucrania, por ser Rusia uno de los principales productores, por supuesto encarecieron los alimentos y hoy en día estamos viviendo una crisis alimentaria a nivel mundial importante. Ayer mencionábamos que esta crisis tiene alrededor o afecta alrededor de 153 millones de niños en el mundo. Hoy en día el país consume alrededor de 1.5 millones de toneladas por año. Las importaciones de urea superan las 500.000 toneladas, la de cloruro de potasio más de 360.000 toneladas al año. En el 2021 se importaron en Colombia 603.000 toneladas de urea que costaron 305 millones de dólares. Entonces, estas importaciones lo que están haciendo es exponiendo al país a la volatilidad de los precios internacionales y del mercado internacional, y yo, como acabo de mencionarlo, creo que es apropiado en este momento tener esta conversación con expertos en la materia para poder construir conjuntamente iniciativas que nos puedan permitir abaratar el costo de los alimentos y afrontar esa lucha que hoy tenemos. Yo quiero comenzar planteándoles un cuestionamiento a todos y a partir de ahí ya introduciéndonos en la conversación más en detalle. Hay una conexión directa, evidentemente, entre la seguridad energética y la seguridad alimentaria que hace hoy más evidente el contexto del conflicto global. Desde ese punto de vista, ¿cuáles consideran ustedes sería viable en Colombia? ¿Cuáles serían las propuestas o las iniciativas que harían viable en Colombia alcanzar una producción local de fertilizantes que sea suficiente para el agro colombiano, que lo haga más competitivo y, por supuesto, combatir contra el hambre? Senadora, me gustaría escuchar su opinión para comenzar. Muchas gracias a todos, a Naturgas por permitirnos estar acá. Como bien lo decía la directora, la seguridad energética y la seguridad alimentaria van de la mano, porque el gas juega un papel fundamental no solo como la principal fuente para los fertilizantes, sino también porque para la producción de alimentos hace falta energía como fuente de energía. Y algo que han señalado que influye en el problema de producción de alimentos es el cambio climático, y el gas también contribuye a la transición energética. Entonces, por donde uno lo mire, el gas es fundamental en la lucha contra el hambre. Y yo creo que la principal política que necesitamos hoy para garantizar que Colombia pueda avanzar en la producción de fertilizantes es garantizar la seguridad en la exploración y la explotación de gas. Y nosotros creemos que en esto nosotros tenemos que tener una mirada seria y holística. Miren,
Colombia no es el país, el mayor emisor de CO2, nosotros somos un país de energía limpia, la matriz energética colombiana es una matriz energética limpia y este país viene haciendo unos grandes esfuerzos en todo el programa de transición energética, en energía eólica, en energía solar. Nosotros sacamos, por ejemplo, todo el marco para la producción, para hacer pilotos de hidrógeno verde, hidrógeno azul, de hecho hoy se está trabajando en amoníaco verde. Pero uno tiene que ser realista y la transición no se puede hacer a costa de someter al país a la inseguridad energética. Nosotros tenemos que aprender de lo que está sucediendo en otros países, en otros continentes, y yo creo que aquí hay dos temas importantes. Uno, la medida debería ser, venga más bien, miremos desde el gobierno y el Congreso cómo ayudamos a financiar plantas que nos permitan producir más fertilizantes. Hoy tenemos 13 plantas productoras de fertilizante, pero como lo decía la directora, es muchísimo, el 70% lo que tenemos que importar. Dos, garanticemos que vamos a tener estabilidad en el sector, que vamos a mantener los procesos de exploración y explotación, y eso seguramente va a incidir en los costos de los fertilizantes, donde el gas es un porcentaje altísimo, como el 30% del costo está directamente relacionado con gas, del precio del fertilizante. Entonces yo creo que aquí la gran política pública es démosle seguridad al sector, entendamos que la seguridad energética y la seguridad alimentaria son dos caras de la misma moneda y que el gas en el tema de la lucha contra el hambre juega no solo como el principal insumo para los fertilizantes, sino también como una fuente de energía y como apoyo a la transición para el tema de cambio climático. Eso es importantísimo porque lo que menciona la senadora es que el gas natural tiene un doble objetivo, no solamente en la producción de fertilizantes, sino también en la cocción, porque la combinación completa e ideal es que no solamente tengamos alimentos económicos, sino que también cocinemos con un energético económico como el gas natural. Entonces yo creo que ahí es muy importante resaltar lo que usted ha mencionado. Alan, me gustaría conocer tu visión. ¿Tú crees que es viable en Colombia pensar en que podemos alcanzar una producción de fertilizantes para hacer competitivo el agro? Sí, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, creo que quisiera dar un poquito de contexto, ¿no?, de situar esto de las transiciones, o sea, porque no solo estamos hablando de una transición energética, también estamos hablando de una transición hacia una agricultura sostenible. Es decir, tenemos que tener una agricultura que nuestros nietos, etcétera, puedan seguir disfrutando de producción, de acceso a los alimentos, que es tan fundamental. Sabemos que ya estamos casi por los 8.000 millones de habitantes y sabemos de que tenemos que producir al menos 60% más para poder dar de alimentos para los 10 billones que vamos a hacer en el 2050, ¿no? Entonces, y para eso tenemos que hacerlo de manera sostenible, o sea que los desafíos son enormes. Yo no tengo una visión catastrófica, estoy seguro de que vamos a poder alimentar a esas personas y por supuesto el tema de los fertilizantes es parte de esa ecuación, ¿no? Es decir, y de esa transición para una agricultura sostenible. Ahora bien, así como es importante el poder utilizar el gas como una fuente de fertilizantes, principalmente para la producción de urea, que llama la atención que Colombia no tenga una producción masiva de urea teniendo gas, ¿no? Es decir, como que algo faltó ahí, que fue lo que faltó. Pero también, así como hay que trabajar con eso, hay que trabajar con los biofertilizantes, ¿no?, que también hay un déficit en biofertilizantes. Si queremos llegar a esa agricultura sostenible, tenemos que producir de manera sostenible. Agrosavia está trabajando en eso, inclusive hay un evento esta semana sobre producción de bioinsumos, pero todavía son cosas incipientes, ¿no? El país tiene que entrarle de cara y de frente al tema de producción de fertilizantes a partir de los bioinsumos y sobre todo llama la atención que en un país donde al menos se desperdician 10 millones de toneladas de alimentos, ¿no?, quedaría para alimentar a muchísima gente con ese desperdicio, no se utiliza eso como biofertilizante. O sea, por lo menos, lo importante sería no desperdiciar, pero ya que se desperdicia, por lo menos utilizarlo en el ciclo de producción
de alimentos. Entonces, sí, tenemos que pensar en estas transiciones, tenemos que pensar en el largo plazo y sobre todo tenemos que tomar decisiones urgentes sobre esto para no estar en este vaivén, porque la relación que hay entre composición de costos y energía es al menos un 30% de cada manzana que nos comemos está relacionado con energía, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos no tener inflación de alimentos? Justamente los periódicos de hoy muestran que estamos con una inflación del 12%, sobre todo impulsada por los alimentos, por la inflación de alimentos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para manejar mejor esa ecuación en términos de reducir los costos de producción? Y eso es básicamente reducir los costos de la energía, ¿no? Es una de las formas que tenemos que entrarle al tema. Bueno, se pueden decir muchísimas cosas más, pero no quiero tomar el tiempo de los otros palestrantes. No, así es, y yo creo que parte de esta conversación también va a incluir que más adelante hablemos de financiación, y esto cómo lo vamos a financiar, en efecto, para poder tener las plantas de producción que se requieren, porque aquí hay inversiones de capital cuantiosas y a largo plazo. Entonces se requieren crear probablemente los incentivos adecuados para dar las señales a los inversionistas, y desde el punto de vista de la industria del gas natural, por supuesto, también incrementar la exploración para poder suscribir contratos de largo plazo que sustenten esos modelos financieros de esas plantas. Yo quería hablar un poco con el gobernador y que nos contara un poco su óptica. ¿Usted cree que es ambicioso para Colombia pensar en que podamos ser productores de fertilizantes? Muy buenos días para todos. Muchas gracias por la invitación. Yo realmente, primero creo que dentro de todo el debate nacional de transiciones del que se habla, hay un elemento que no debería estar en la agenda como lo ha venido estando durante los últimos días, y es el tema del gas. El gas es absolutamente necesario y por lo menos en muchos años deberíamos tener como un no negociable el entrar a jugar o a pensar elementos sin el trabajo de la mano del gas, por varias circunstancias. Uno, en un país tan productor, yo vengo de un departamento absolutamente agrícola, la despensa agrícola del centro del país, el mayor productor de alimentos del país. Tenemos hoy una situación muy grave, efectivamente, por el alto costo de los fertilizantes. Y esto para algunos que tal vez no conozcan la materia, un bulto de fertilizante puesto en finca costaba 90.000 pesos, hoy cuesta 300.000 pesos. Y entonces hablamos de muchos costos, de altos costos en los alimentos, pero también están en la producción. Y eso hace que a quienes les vaya bien, a quienes siembran en grandes cantidades, pero a los pequeños productores, a los campesinos, no les está yendo bien por el alto costo de los fertilizantes. Por eso hoy, entre otras cosas, nosotros desde la gobernación entregamos subsidio para la compra de fertilizantes de los pequeños productores. Nosotros tenemos que comenzar, es una transición para la producción de fertilizantes en el país, por supuesto basados en urea, pero también en bioinsumos. En Cundinamarca, en Chocontá, estamos a 3 meses de comenzar el trabajo de producción de bioinsumos, teniendo como insumo principal casi 800.000 toneladas de desperdicio que suma Bogotá y Cundinamarca. Vamos a tener una producción de 2 millones de sacos al año en bioinsumos, pero eso no va a suplir la necesidad. Por eso necesitamos seguir trabajando con los fertilizantes, necesitamos seguir trabajando de la mano del gas, pero con otro componente, no solo el de la producción de alimentos, importantísimo y esencial, sí, pero también el de la dignidad de quienes producen esos alimentos, la mejora en la calidad de vida de quienes producen esos alimentos. Hoy aquí hablamos de la importancia de que todos en la ciudad tengamos los alimentos, pero la persona que hoy los produce y que casi no tiene ingreso por esa producción de alimentos, vive en piso en tierra, cocina con estufa de leña, ligado directamente, y se puede comprobar en cada hospital público del departamento y del país, a enfermedades respiratorias de los campesinos. Y aquí el llamado más bien es a que todos nos pongamos como meta y como tarea llevar gas a los hogares en la ruralidad.
Todos tenemos presencia en los cascos urbanos, aquí tenemos que estar pensando es, claro, cómo tenemos fertilizantes, cómo hay producción para fertilizantes, cómo vamos a ayudar a que no tengamos una crisis de alimentos en el país y en el mundo, pero también en la dignidad de quienes producen esos alimentos, y por eso la invitación es a tener todas las formas en materia de producción de insumos posible, pero sin olvidar que gran tarea de todos los que están aquí, de Naturgas y de todas las empresas productoras, es llegar a la ruralidad. Llegar a la ruralidad, cuando vemos los mapas, vemos muchos verdes diciendo ya hay presencia, pero esa presencia está en los cascos urbanos y aquí lo que tenemos que hacer es llegar a esos hogares campesinos con gas que también les dignifican su vida. Completamente de acuerdo con usted, gobernador. Solo un dato adicional, 15.4 billones de pesos le cuesta a la salud pública asumir los costos asociados a las enfermedades respiratorias provenientes del uso de leña, como usted lo menciona. Y lo segundo, completamente de acuerdo con usted, que el gas es llevar calidad de vida, es llevar bienestar, es liberar capacidad de pago de estos hogares vulnerables para poder cubrir otras necesidades básicas, pero es completamente de acuerdo con usted que dignificar la vida en la zona rural debe ser uno de nuestros grandes propósitos y hay soluciones para eso, y estamos trabajando en soluciones para eso. Podemos pensar en gas natural comprimido, que se lleva por carrotanques, podemos pensar en el uso de biomasa y de residuos sólidos, como usted lo ha mencionado, que identificaremos el potencial a lo largo del territorio colombiano con el ánimo de poder desarrollar e involucrar en el desarrollo de esos proyectos a las comunidades, que participen del desarrollo de los proyectos de los cuales ellos se van a ver beneficiados con el uso del gas en sus hogares. Alberto, me gustaría escuchar tu perspectiva. ¿Cómo ves a Colombia montada en esta ruta? ¿Tenemos opción de trabajar juntos? ¿Cómo ves tiempos? Cuéntanos un poco qué percepción tienes. Bueno, antes que todo, Luz Estela, muchas gracias por convocarnos. Qué gran evento, qué bueno que sigamos reuniéndonos y qué buena discusión. Un poco visión desde el lado de la industria y lo primero, me parece fundamental que desde el gremio del gas natural demos este debate para refrescarnos todos cuál es esa conexión entre el gas natural como industria energética y la industria de la comida. Y hemos hablado en general de los fertilizantes y sabemos que tenemos como tres grandes grupos de fertilizantes, tenemos los fosfáticos, tenemos los potásicos y tenemos los nitrogenados. Y dentro de los fertilizantes nitrogenados el más importante es la producción de urea. Eso lo sabemos todos. ¿Cómo funciona desde el lado de la industria esto? Tenemos gas natural, tenemos que tener una reacción para producir hidrógeno del gas natural, por una reacción que se llama reformado de gas por vapor. Y después tenemos hidrógenos y extraemos del aire nitrógenos y hacemos una reacción catalítica que se inventaron por allá comenzando el siglo, en 1910, 1909, 12 grandes químicos alemanes, que son Haber y Bosch, y gracias a esa reacción tenemos la producción sintética de amonia o amoníaco, y después del amoníaco lo mezclamos con el CO2 y producimos urea. Entonces, las cadenas de valor desde el punto de vista de la industria tenemos gas natural o carbón para producir hidrógeno. Del hidrógeno producimos con el nitrógeno del aire amonio o amoníaco y de ahí pasamos a la urea. Entonces hay una conexión directa. En la década de los 50 teníamos 2.500 millones de personas, 2.5 billones de personas en el mundo. Hoy tenemos 8 billones. En los años 50 la utilización de la urea era mínima, el porcentaje de alimentos que tenían fertilización nitrogenada era mínima. Hoy el 50% de la población mundial depende de la fertilización con urea. Entonces ahorita estamos en un contexto internacional muy complejo, la guerra de Rusia-Ucrania, y ¿quiénes son los mayores productores de amoníaco o amonia en el mundo? Primero, China. El mercado mundial de amoníaco son 180 millones de toneladas de amonia o amoníaco al año, de los cuales 54 millones los produce y los consume China.
para producción de urea y de alimentos. ¿Cómo los producen? En base a carbón. ¿Quién es el segundo? Rusia. Rusia produce alrededor de 20 millones de toneladas de esos 180. ¿Y qué hace con eso? Produce una gran cantidad de fertilizantes nitrogenados que son la base de la potencia de por qué es una despensa en cereales Rusia y Ucrania, porque tienen una condición agrológica, pero más importante, tenían gas de muy bajo costo, la infraestructura para procesarlo y convertirlo en urea, entonces ellos producen el 30% del trigo del mundo, por ejemplo. ¿Cómo esos conflictos geopolíticos afectan la seguridad energética y afectan la seguridad alimentaria? Nosotros tenemos, como lo hemos hablado, la pieza fundamental para toda la cadena de valor es el gas natural, del lado de Rusia, Ucrania. Sabemos los desbalances que hubo por la guerra, el gas natural se ha multiplicado, ya no sabemos cuántos múltiplos en el costo para Europa, y ese es un costo que directamente se va a trasladar a la producción de urea. ¿Qué pasa con los alimentos en el mundo? Tenemos 30% de la producción, por ejemplo, de trigo, solo por ejemplo como ejemplo, el mayor exportador entre Rusia y Ucrania de trigo en el mundo, con unos precios pues, que se han elevado proporcionalmente. La cadena de producción de fertilizantes nitrogenados, la producción de urea en Europa, muchas de las plantas han tenido que parar porque el gas es tan escaso y tan costoso que ya no paga la ejecución. Entonces la reflexión la hacíamos ahorita en una conversación que tenía Colombia. Todavía tenemos precios de gas natural de $4.5 por millón de BTUs, $5 por millón de BTUs, pero tenemos unos costos de fertilizantes, como le decía el gobernador ahorita, que se han multiplicado por 3. Una tonelada de urea costaba en general $300 y ahora estamos viendo en el promedio del año pasado, 2021, importamos 600.000 toneladas de urea y pagamos $300 millones, redondeando las cifras, esos son $500 por tonelada. Ahorita vimos, este gobierno importó urea de Venezuela a un precio de $700 por tonelada y los precios internacionales están en las nubes. Uno de los cultivos que más afecta, que más utilizamos en fertilización nitrogenada en Colombia es la producción de papas en la sabana de Bogotá, por ejemplo. Y estábamos hablando con el gobernador, hoy poner una tonelada de urea en la sabana de Bogotá cuesta $800, $880. Entonces, simplemente me parece muy buena discusión para que hagamos conciencia de si nos comemos un pan, estamos trayendo trigo de Rusia y Ucrania, que está fertilizado, depende de esa fertilización nitrogenada, que es gas natural. Y si nos comemos una papa en la sabana de Bogotá, estamos comiéndonos un gran porcentaje de una fertilización nitrogenada que se ha multiplicado 3 veces, cuando nuestro precio de gas en Colombia se ha mantenido en niveles muy razonables. Yo creo que hay que hacer una reflexión de la potencia y la implicación que tiene para la economía, que en el mundo estemos, todo el mundo puede sacar la calculadora de cuánto estamos pagando de gas como sociedad en Europa versus lo que estamos pagando en Colombia. Y no deberíamos estar generando estas presiones inflacionarias en la cadena de alimentos en Colombia si tuviéramos la autosuficiencia de la producción de urea y amonio. Deberíamos estar teniendo impactos neutrales como lo tenemos hoy en la cadena de gas natural, que si bien ha subido, esa subida ha sido ligera en comparación del contexto internacional. Entonces, celebro la discusión, creo que tenemos que todos ser multiplicadores de este mensaje, y es que seguridad energética y seguridad alimentaria no son dos cosas aisladas que queremos aquí recomponernos, es una cosa absolutamente directa. Si nos llevamos un pan a la boca, si nos comemos una papa producida en la bella sabana de Bogotá, estamos consumiendo gas natural, en el caso de China, carbón, y esa es la sociedad en la que vivimos, es el mundo en el que vivimos. La discusión de transición energética es obligada, es responsabilidad de todos, pero no puedes conocer la realidad, no podemos hacer una transición energética que impida la generación eléctrica, sobrevivir a los inviernos, como el caso europeo, y acabar con la cadena de producción de alimentos. Muchas gracias. Alan, en ese contexto que acaba de exponer internacional Alberto,
¿cómo está viendo la FAO en los países menos desarrollados, en América Latina, todo este tema de crisis alimentaria? Y ahorita, por supuesto, quisiera abonarle a esto que la apuesta que tiene el gobierno en materia de crecimiento agrícola va a implicar por lo menos unas reservas de 8 terapias cúbicos de gas natural para poder cumplir esas metas. ¿Cómo lo estás viendo tú en América Latina, en los países menos desarrollados? ¿Cómo lo ve la FAO? Todo este tema de la crisis alimentaria. Ale. Gracias. Bueno, con mucha preocupación para empezar, puesto de que los números ya antes de la guerra de Ucrania no iban bien. Es decir, en los el mundo, en los últimos 20 años, hizo importantes esfuerzos para reducir la inseguridad alimentaria. Es decir, la cantidad de personas que no consumen la suficiente cantidad de alimentos para llevar una vida saludable. Pero eso fue como hasta el 2015, 2016. De ahí en adelante ya empezó a aumentar la curva nuevamente en términos de que en los últimos, por ejemplo, 2 años, 150 millones de personas han aumentado la inseguridad alimentaria, ¿no? Y en el caso de Colombia también, algo muy parecido. Colombia fue líder en América Latina en términos de reducir la cantidad de inseguridad alimentaria. Pero con la pandemia, toda esta situación de aumento de precio de los alimentos, porque no hay cosa más sensible para afectar la seguridad alimentaria que el precio de los alimentos. Eso por definición, ¿no? Es decir, personas que reciben un salario fijo o un ingreso fijo de cualquier fuente que sea, pues van a tener que destinar cada vez un porcentaje mayor de ese ingreso a consumir alimentos. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a utilizar alimentos baratos, que significa obesidad, sobrepeso, que es lo que se llama el hambre oculta, ¿no? Consumen calorías, pero no se alimentan bien, ¿no? Por eso nosotros siempre hablamos en FAO de seguridad alimentaria y nutricional, ¿no? La seguridad, nunca tenemos que desasociar la N de seguridad alimentaria que implica nutricional, porque eso quiere decir que uno se está nutriendo adecuadamente, ¿no? Es decir, está consumiendo las proteínas, las vitaminas, los minerales que se necesitan. Entonces, sí, ya hubo este aumento en las proporciones de personas en inseguridad. En el caso de Colombia estamos hablando de al menos 8 o 9% de personas en inseguridad alimentaria que no consumen ni siquiera la suficiente cantidad de calorías para llevar una vida saludable. Y por supuesto eso es preocupante, ¿no? Por supuesto es preocupante y eso mueve a apoyar de una manera fuerte esta iniciativa que hay del acuerdo contra el hambre, ¿no? Es decir, no es posible que en Colombia se sigan muriendo niños de hambre, como en La Guajira, y lo que es peor, este año han aumentado la cantidad de niños que se han muerto por desnutrición en varias zonas del país, en el Chocó, en La Guajira, en Putumayo, etc. Entonces, necesitamos producir más alimentos. Es tan importante producir más alimentos como hacer accesibles los alimentos a que las personas lo coman. Y eso pasa por controlar la inflación de precios de alimentos y eso pasa, por supuesto, por toda una serie de mecanismos, como lo hizo Brasil. Brasil tiene como que el recetario con que logró reducir de más de 30 millones a solo 4 millones en inseguridad alimentaria. Después volvió a aumentar el número también. Pero ¿qué se hizo en Brasil? En primer lugar, el tema de transferencias directas. Las transferencias son claves para poder que la gente tenga dinero para comprarse sus alimentos, ¿no? El segundo tema, alimentación escolar, si posible todo el año, y tiene que ser alimentación escolar de calidad. No es solo darle comer a los niños, sino que tiene que tener dietas que incluyan todos los componentes nutricionales. En tercer lugar, comedores populares, son muy necesarios. Y así hay una serie de estrategias que se usan, pero lo importante es que haya acceso de parte de las poblaciones más pobres a una dieta saludable. En Colombia, el 25% de los colombianos no pueden pagar una dieta adecuada. O sea, una dieta adecuada es cara, ¿no? Es decir, una dieta, uno puede estar comiendo y supuestamente está alimentado, pero poder cubrir una dieta completa con verduras, frutas, cereales, etcétera, eso implica que el 25% no tiene la suficiente cantidad de dinero para poder hacerlo. Entonces, el tema es serio, ¿no? Entonces, ¿qué mejor iniciativa que ponerlo como una alta prioridad, y tanto la producción como el acceso a los alimentos? Y es una paradoja en el caso
de Colombia, un país con tanto potencial, con acceso a 2 océanos, excelentes tierras agrícolas, uno de los países que tiene más agua dulce per cápita en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo acomodamos la ecuación para realmente bajar esos números que en lugar de bajar están subiendo? Con una estrategia que incluye estas cosas, como digo, el recetario para acabar con el hambre, no hay necesidad de quebrarse mucho la cabeza, eso ya está demostrado en muchísimos países cómo se logra. Lo más importante no es solo ponerlo como prioridad, sino ponerle plata al tema, ¿no? Y ponerle bastante plata para que puedan utilizarse todas estas estrategias de reducción de la pobreza. Alan, y un poco de la mano de lo que decía ahorita Alberto, que yo pensaba en el tema de tiempos. Tenemos gas natural y tenemos que hacer inversiones de capital para poder producir fertilizantes. ¿Cómo lo están viendo en términos de tiempo para Colombia? Porque es que queremos saber si esto es en el corto o en el mediano plazo. Y ahora vengo con usted, senadora, para que hablemos ya, habiendo hecho este diagnóstico de iniciativas, qué es lo que hay que plantear y de experiencias también, gobernador, para verlo. Pero ¿cómo lo vemos en términos de tiempo? ¿Estamos listos? ¿Necesitamos hacer más inversiones para poder iniciar a producir nuestros fertilizantes? Bueno, el tema es urgente, ¿no? Y urgente quiere decir que tenemos que ponernos a correr ya, ¿no? Es decir, sin duda alguna, todas estas transiciones podemos pensar de mediano plazo, podemos pensar de largo plazo, pero en el tema del hambre no, en el tema del hambre es corto plazo donde hay que actuar, ¿no? Es ahora, porque las implicaciones para el propio desarrollo del país, al tener, vamos a poner, un 8% de personas en inseguridad alimentaria, es tremendo el costo país de tener personas que no van a poder desempeñarse bien por no estar bien alimentadas, ¿no? Entonces, esa es la urgencia que mueve y por lo tanto estamos hablando del brevísimo plazo donde tenemos que conjuncionar todos estos esfuerzos y sobre todo poder canalizar todos estos recursos que urgen el poder asignarlos de tal manera de poder bajar los números. Y como digo, las recetas están ahí, no hay necesidad de quebrarse la cabeza en cómo hacerlo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en términos de tiempo, Alberto, en el aprovechamiento del gas para poder producir fertilizantes? Para que le pongamos unos números de industria sencillos al tema, dijimos que Colombia había importado 600.000 toneladas de urea el año pasado y nos costaron más o menos $500 por tonelada. Producir una tonelada de urea requiere 22 millones de BTUs para esta industria de gas, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto realmente gas necesitamos para producir estas 600.000 toneladas que importamos? Son 13 gigapies cúbicos, parece muy poco. 13 gigapies cúbicos destinados y tenemos solucionado las 600.000 toneladas. No es tan sencillo. Porque primero el número 600.000 toneladas, este es un país que utiliza muy pocos fertilizantes nitrogenados y queremos multiplicar por 10 veces la capacidad productiva del agro. Entonces supongamos que multiplicamos esto por 5, ¿cierto? Entonces ya no necesitaríamos esos 13, necesitaríamos más o menos 60, 65 gigapies cúbicos por año. Pero eso es relativamente poco, 13 gigapies cúbicos por año son el 4% de la producción anual de gas de Colombia. Entonces, lo primero que tenemos que garantizar, si nos sentamos hoy y traemos a los grandes inversionistas, pues tenemos que darles un panorama. ¿Cuál panorama es? Esta es una industria, la de producción de la cadena de hidrógeno, después de amonia y después de urea, de altas inversiones de capital con unos márgenes estrechos. ¿Por qué? Porque necesitamos que eso sea al menor costo posible. Entonces, uno va a hacer esta inversión a 30, 40, 50 años. Entonces, si multiplicamos esos 65 gigapies cúbicos año por 30, 40 o 50 años, quiere decir que solo para garantizar seguridad alimentaria en esta próxima generación tenemos que tener más de 2 terapies cúbicos ahí en el banco, ¿cierto? Pero uno no puede poner esos 2 terapies cúbicos de decir, mire, aquí le pongo estos 2 terapies cúbicos y se los guardo para garantizar la seguridad alimentaria de Colombia. No, tenemos que poner una historia de gas natural de largo plazo. Y ahí es donde es tan importante que para poder convencer a alguien que venga a hacer inversiones de cientos de millones de dólares en esta cadena de valor, entonces digamos, aquí hay un país que tiene 100 años
de reservas disponibles para toda su cadena de gas natural, incluyendo la de producción de alimentos. Entonces tú dices, bueno, ¿y cuál es el tiempo para hacer esto? Entonces, si lo pensamos y la tarea de todos los que estamos acá sería, vamos a convencer a estas compañías que vengan a hacer estas inversiones, lo primero que tenemos que contar es una historia sobre el gas natural. Estas son las reservas, tú lo mencionaste, si sumáramos las 3P, estamos hablando de 11 años, si sumáramos solo 2P, estaríamos hablando de un autoabastecimiento garantizado por 8 años, y si miramos la ecuación de Estados Unidos, tienen garantizados 100 años, a bajo precio. Entonces, una empresa que va a invertir cientos de millones de dólares, y le contamos una historia en Colombia que tenemos garantizados 8 años o 11 años, y va a Estados Unidos y dice, allá hay garantizados 100 años, esa empresa dice, tengo menor riesgo de hacer estas inversiones de capital allá en Estados Unidos, o en los países árabes, o en Asia, dependiendo de quién me garantiza a largo plazo esos recursos. Entonces, la pregunta aquí que nos tenemos que hacer es, lo decía el señor gobernador ahorita, tenemos un precio de gas de $4.5 por millón de BTUs, pero al mismo tiempo el producto que necesitamos para cerrar la brecha alimentaria en Colombia se ha multiplicado por 3 veces, cuando si lo hiciéramos acá, ese aumento de 3 veces no lo hubiéramos visto, y nuestra presión inflacionaria en alimentos sería menor. La pregunta para poder desarrollar esa infraestructura en Colombia, y aquí tenemos el caso pues, de Monómeros que se ha debatido, que tiene una capacidad instalada que hay que recuperar, pero hay que garantizar que podemos construir una historia de gas de largo plazo. Entonces, seguridad alimentaria en nuestra historia como país va a depender de la seguridad energética y es la historia del gas. Así es. Y ahora, en este contexto, vamos a hablar entonces cómo materializamos desde el punto de vista de los hacedores e implementadores de política pública este gran sueño que tenemos que debemos afrontarlo en el corto plazo. Senadora, hablábamos de inversiones, desde el punto de vista legislativo, ¿cuáles son esas iniciativas que pueden aterrizar, digamos, estas discusiones en el corto y el mediano plazo? Estamos justo discutiendo una reforma tributaria que tiene unos impactos específicos para el sector del gas natural con una sobretasa que va a desestimular las inversiones tanto en exploración y producción y consecuente con eso, por supuesto, en esta gran apuesta de fertilizantes. Entonces, ¿cómo lograr una reducción significativa de los precios de alimentos en medio de esta crisis inflacionaria por la cual atraviesa el país? Y dado el contexto de la reforma tributaria, ¿cuáles serían esas iniciativas que deberíamos pensar para poder impulsar las inversiones que mencionábamos son necesarias para esto? Varias cosas. La primera es, lamentablemente, hoy pareciera que se quiere crear la tormenta perfecta. Y parte de esa creación es la reforma tributaria. Nosotros estamos haciendo algunos esfuerzos. Aquí dijimos, la seguridad alimentaria depende de la seguridad energética. Entonces, con el representante Juan Espinal y con otros congresistas presentamos 2 leyes. Una para proteger los pilotos de fracking, porque nosotros creemos que las decisiones sobre el tema del fracking y de hidrocarburos, que son fundamentales para la seguridad energética, se tienen que tomar con sustento científico, no puede ser un tema ideológico. Y presentamos otra para declarar al gas energía verde, porque nosotros creemos que hoy necesitamos enviar señales de estabilidad jurídica a los empresarios y a las inversiones. Entonces, esos son 2 proyectos que nosotros radicamos y que están ahí. Frente a la tributaria, nosotros ya radicamos ponencia negativa. No es un capricho, les vamos a explicar por qué. Nosotros estamos hablando que para la seguridad alimentaria, esto es un tema nutricional, social y económico, que implica producción de alimentos y acceso a alimentos de calidad. En esa medida, ¿por qué le decimos no a la tributaria? Por varias razones. La primera, ¿quién dice que hace falta la tributaria? Nosotros tenemos que tener en cuenta, y cuando medimos la realidad económica del país, hay que medirlo pospandemia mundial,
que genera unos escenarios económicos complejos. Entonces nosotros, por ejemplo, en las estimaciones del marco fiscal de mediano plazo decíamos el déficit va a ser del 7 y fue 5.6. Decíamos la deuda neta va a ser del 67 y es del 56.5. Eso quiere decir que vamos por una buena senda. Vamos por una buena senda. Nosotros el año pasado tuvimos un recaudo superior en 10 billones y en lo que va de este año tenemos un recaudo superior en 22 billones a agosto. Y nos están hablando de una reforma de 25 y una reforma donde no nos han dicho para qué la plata, que es fundamental. Y ahí yo quiero que hagamos una reflexión, todos los sectores productivos del país, el Congreso y el gobierno. Y es, si nosotros queremos generar seguridad energética, generación de empleo, desarrollo económico que permita acceso a alimentos, que permita pensar en proyectos de largo plazo para ser autosostenibles en el tema de autosuficientes en el tema de fertilizantes, pues lo primero que tenemos que garantizar es seguridad jurídica al inversionista. Y cuando uno ve esta reforma, lo que hace es todo lo contrario, espantar la inversión, porque genera unas cargas excesivas, pero además pareciera que va directamente contra sectores como el minero energético. Y fuera de eso impacta directamente el bolsillo de la clase media y la clase popular, y obviamente ¿eso qué hace? Disminuir la capacidad del ciudadano para tener acceso a alimentos. Pongamos ejemplos prácticos. Impuestos a plástico de un solo uso. Eso va directamente a productos específicos. Por ejemplo, hoy no hay sustituto para las bolsitas. Yo vengo de Antioquia y Urabá es una zona bananera y de plátano, y ustedes han visto cuando sobrevuelan que están en unas bolsitas azules. Eso hoy no tiene sustituto. Eso hoy no tiene sustituto. Al ciudadano le empacan la leche en bolsa, el quesito en bolsa. Esos sobrecostos van directamente al precio final. Lo que usted le suba a la gasolina va directamente al precio de alimentos. Aquí, en medio de una inflación que ya es alta, con la tributaria le estamos generando más presión inflacionaria. Entonces estamos dificultando el acceso de los colombianos a los alimentos. Yo aquí les pido a ustedes que cerremos filas, todos los sectores, y este tiene que ser un debate racional y razonable, porque la pregunta que nosotros nos hacemos es si es o no necesaria hoy en estas condiciones la tributaria, porque no hemos tenido claridad en qué se va a invertir, y deberíamos también analizar el costo que va a tener. Mire, yo les doy un ejemplo muy simple. Yo no soy economista ni sé nada de hidrocarburos, yo pura economía de tienda. Uno aquí, cuando teníamos un impuesto tan alto, por ejemplo, a la ganancia ocasional, y lo bajamos al 10, el recaudo se incrementó en un 500%. A la gente tener una fórmula más baja impositiva evita evasión y elusión. Evita evasión y elusión, pero cuando nosotros ponemos estas cargas tan excesivas, créame que fomentamos todo lo contrario. Lo que terminamos haciendo es generando un efecto adverso, porque espantamos la inversión, la generación de empleo, fomentamos evasión, fomentamos elusión, y sueños como grandes inversiones para poder tener producción de los fertilizantes que necesitamos se espantan. Entonces el llamado es: démosle seguridad jurídica a las empresas, démosle seguridad jurídica a sectores fundamentales como el sector minero energético. Aquí se está poniendo en riesgo este sector y se están poniendo en riesgo los empleos y lo que el sector implica para seguridad energética, para regalías, para precio en el consumidor final, o sea, en el tema inflacionario. Entonces, yo de corazón le digo, este es un tema para nosotros muy difícil. Nosotros en el Congreso, como les decía, hemos tratado de hacer cosas, por ejemplo, de la ley de no desperdicio de alimentos, que es de 2019, la ley para Cartagena Cero Hambre, donde se creó un fondo para que acá
se hiciera como el piloto de lucha contra el hambre. En el tema de acceso a los niños generamos 2 leyes para el programa de alimentación escolar. Una, pues lamentablemente le tengo que decir al director de la FAO, muchos de los recursos de la comida de los niños en Colombia se la roban. Entonces nosotros generamos una ley para que los padres de familia puedan hacer veeduría al programa de alimentación escolar y para ampliar la cobertura, porque en pandemia descubrimos algo muy bonito. No importa si el niño está o no en la escuela, la canasta de alimentos puede llegar a su casa. Entonces el gobierno puede hacer un esfuerzo para ampliar la cobertura del programa de alimentación escolar. Ahí nosotros presentamos 2 leyes, yo soy ponente del Tratado de Material Fitogenético, que Colombia a estas alturas no lo había firmado y que nos da acceso a ese material y a unos fondos internacionales. Tenemos la Ley de Insumos Agropecuarios, que es la Ley 2183 del 2022, esa ley es importante, cero arancel, se genera un fondo de apoyo a los insumos agropecuarios con el 10% de ganancia del Banco Agrario y estamos hablando también de un tema de acceso a créditos, de seguro agropecuario, en fin, pero para no extenderme más, aquí el resumen es: ayudémonos todos, démosle seguridad jurídica a los empresarios, no pongamos en riesgo sectores fundamentales para el desarrollo del país, como el sector minero energético. Trabajemos juntos para buscar que la reforma tributaria tenga un debate sensato. Y por eso les digo, nuestra primer propuesta es negarla porque no la creemos necesaria. Y creemos, por el contrario, que como está planteada hoy, es una reforma muy regresiva que va a terminar generando más presión inflacionaria y que va a terminar espantando la inversión y la generación de empleo. Y ahí yo también quiero que hagamos esta última reflexión. Las transferencias monetarias son muy importantes. Y en casos como el de la pandemia aquí, los empresarios que usted ve sentados, director de la FAO, hicieron un esfuerzo sobrehumano. El gobierno también lo hizo en su momento con un subsidio para la nómina, para que no despidieran a nadie. Entonces, aquí se ha trabajado, pero yo creo que nosotros tampoco podemos reventar la clase empresarial, porque más que la transferencia monetaria se ha demostrado que es el empleo y la generación de empleo el elemento fundamental para la superación de la pobreza. A nosotros la transferencia nos ayuda de manera coyuntural, pero el empleo de calidad que se genera nos ayuda de manera estratégica, de verdad, a superar la pobreza en Colombia. Muchísimas gracias, senadora, por su intervención. Gobernador, yo creo que usted tiene, hace algunos días escuchábamos al presidente del Congreso, Roy Barreras, haciéndole un llamado para que compartiera esas experiencias y esas estrategias que se han implementado desde la gobernación de Cundinamarca para impulsar a los campesinos, digamos, y impulsar, por supuesto, el desarrollo agrícola del departamento. Cuéntenos en qué consisten sus estrategias, cuáles son los resultados que ha obtenido, qué iniciativas está planteando el departamento y además, ¿qué más considera usted que desde el sector empresarial podamos hacer para poder contribuir a esas grandes apuestas que usted le ha puesto al agro? Bueno, varias cosas. Nosotros en la gobernación nos propusimos mayores ingresos a los pequeños productores. Ese es el eje central del plan de desarrollo de Cundinamarca. ¿Cómo se logra rápido, en un corto y mediano plazo, con la disminución de los intermediarios? La papa tiene hasta 8 intermediarios, la panela tiene 6 intermediarios. Hay muchísimos intermediarios que se van a la plaza de mercado de un pueblo a esperar a que sean las 4 de la tarde y la hora de cierre de la plaza para pagarle 9.000 pesos por el racimo de plátano que el pequeño campesino fue a vender a 14.000 para ganarle 2.000 pesos. Y al final lo vende en 9 o en 10.000 pesos porque algo tiene que llevar a su casa. Cuando nosotros logramos la sola eliminación de esa intermediación, hace que el pequeño campesino pueda ganar hasta el 60% más y el consumidor pueda comprar hasta el 30% más económico. Y por eso creamos la Agencia Comercial de Cundinamarca,
que se convirtió en el intermediario sin ánimo de lucro de esos pequeños productores. Esa agencia ya existe. Hoy estamos con 20.000 millones de pesos en este momento comprando cosechas. En Machetá, por ejemplo, estamos pagando en la finca 118.000 pesos carga de papa. Al pequeño productor le pagan por esa carga de papa 80.000 pesos en Corabastos o en cualquier otra plaza. Mayores ingresos para ellos. Y eso se logra solo con ese trabajo de intermediación. Hay muchas otras tareas. A Alan le preguntaban cuánto nos podemos demorar para poder tener fertilizantes aquí. La demora, un poco era el complemento que nos daba Alberto, y es la demora en la estabilidad. Aquí, por eso, si hay un punto común de todo este panel y de toda esta discusión, es que lo que debe estar absolutamente garantizado es la exploración. Si hay una garantía de exploración, podemos comenzar a hablar de traer empresas que quieran aquí comenzar a hacer los fertilizantes. Si no hay una garantía de exploración, ¿quién se viene? ¿Quién se viene sin una garantía del mediano y del largo plazo? Y no funciona solo en este gremio, funciona en todos. Cuando yo tuve la oportunidad de ser alcalde de mi pueblo, Mosquera, cerca de Bogotá, normalmente se construía en proyectos de 50, de 60, de 70 unidades. ¿Qué constructor le hacía a un colegio si yo le voy a autorizar 70 unidades? Tuve la oportunidad en esa época de trabajar con el doctor Luis Felipe Henao, en ese momento ministro de Vivienda. Si no comenzábamos a dar una estabilidad de planes parciales de muchas más viviendas, pues el municipio no iba a poder tener la posibilidad de que el privado invirtiera en hospitales, de que invirtiera en las escuelas, de que invirtiera en los comedores comunitarios. Cuando tuvieron esa garantía, comenzaron a hacer mayor inversión social porque tienen la certeza de que van a poder también desarrollar su actividad y que por eso pueden contribuir al resto del municipio, a los sectores que más lo necesitan. Y eso también es lo que pasa aquí. ¿Cuándo vamos a poder tener una empresa de fertilizantes? Cuando haya la garantía de la exploración, cuando llegue la gente con la seguridad de saber que aquí puede quedarse y de que aquí puede hacer un trabajo a largo plazo. Y hay otros de inmediato plazo, para poder solucionar tema de costos y tema de hambre. Era lo que compartíamos con el senador Roy Barreras. ¿Cómo es posible que el banano que le dan a los niños de San Juan de Río Seco, en la provincia del Magdalena Centro, en Cundinamarca, es banano de San Juan de Río Seco, pero primero va hasta Corabastos, el del PAE lo compra en Corabastos y lo devuelve a San Juan de Río Seco? Y eso pasa con infinidad de productos. La intermediación, el PAE, ¿qué hago yo hoy? Yo le compro con la agencia todos los productos a los campesinos y yo se lo vendo al contratista del PAE. ¿Por qué eso no puede ser directo? Porque al PAE le pagan a 60 o a 90, él paga 60 o a 90 días y el campesino necesita la plata ya. En la agencia comercial le pagamos de contado y yo resisto los 60 o 90 días del pago del PAE. Pero además hay soluciones inmediatas. El PAE, ¿cómo debería funcionar? Para que no se lo roben. El PAE se ha avanzado en que los padres puedan tener veedurías. Mi opinión es que la solución es que sean los padres los que hagan la alimentación escolar de sus niños. Que el gobierno le gire directamente el PAE a las asociaciones de padres de familia. ¿Quién mejor para darle la alimentación a sus hijos, a los estudiantes, que sus propios padres? El solo hecho de girarle la plata del PAE a las asociaciones de cada colegio implica un ahorro del 20% en los impuestos que tiene que pagar cualquier contratista del PAE. 20% que irá para mayor número de alimentos, para que esos alimentos se compren ¿en dónde? En la misma zona. Es que hay medidas que pueden ser inmediatas, sobre todo las de eliminación y disminución de la intermediación, y eso es lo que hacemos desde la Agencia Comercial de Cundinamarca. Esa agencia no regala. Yo doy tarjetas, damos tarjetas de 300.000 pesos para la compra de insumos, pero para que la persona pueda reclamar esos insumos de 300.000 pesos, tiene que comprar otros 300.000 pesos. Es decir, nosotros les estamos ayudando y hacemos un incentivo para que puedan ir y sembrar, pero ellos también tienen que poner, y la gente lo hace feliz, porque la gente no quiere que le regalen, la gente quiere que le den la oportunidad de trabajar
y de tener un mayor ingreso, y esa eliminación de la intermediación genera mucho mayor ingreso, pero además esto tiene que ser visto de manera holística, esto tiene que ser visto de una manera integral, no es solo ayudemos al campesino para que nos haga comida, es, insisto, dignificar la vida de ese campesino que vive en piso en tierra, que no tiene baño, que no tiene cocina, que sigue cocinando con leña. El tema del gas en la ruralidad tiene que ser una prioridad, porque es que el solo ahorro del 60% en los costos del gas en un hogar cuando ya tiene la conexión es mayor ingreso en su casa. Y para muchos de nosotros ese ahorro de 60.000 pesos puede no significar mucho, pero en los hogares de la ruralidad es demasiado. Y yo vengo de un departamento que está en el centro del país, pero aún en el centro del país tiene enormes dificultades de acceso al gas, porque la ruralidad de este departamento también es dispersa y por eso la importancia de la toma de decisiones conociendo el territorio y no desde el escritorio. Por eso la importancia de tener toda la claridad de que queremos llegar a la ruralidad y con todos, por ejemplo, en el caso, todas las empresas que hacen presencia en Cundinamarca han entendido esa tarea y ya hemos logrado que, por ejemplo, municipios como Pandi, con todas sus veredas, tengan gas. Y ustedes no se imaginan, le contaba yo ahorita a Alberto también, hablando un poco ya en el escenario político, no hay una reunión que convoque más que las reuniones de socialización para gas natural en los municipios. Es increíble la convocatoria que tienen esas reuniones porque son soluciones reales y directas para los hogares colombianos. Así que yo creo que la relación, por supuesto, es gigante y que la manera de… primero ya entendimos que necesitamos la producción nosotros mismos de los fertilizantes y como mucho y muchas veces nos pasa aquí, lo entendemos de choque, lo entendemos cuando nos pasa algo. Aquí el costo hoy de los fertilizantes nos obliga a pensar en que con la cantidad de producción que tenemos las necesitamos, la vamos a tener el día que haya estabilidad y esa estabilidad hoy se llama permitir exploración. No hay otro nombre, hoy necesitamos que se permita continuar y tener seguridad de la exploración para que podamos todos tener también tranquilidad que van a llegar los inversionistas. Gobernador, y de esa reunión con el senador Barreras, ¿salió alguna propuesta específica para el resto del territorio nacional aprendiendo de esa gran experiencia y resultados que usted está dando? El gobierno nacional quiere invertir 2 billones de pesos en compra de alimentos a los productores para el programa de Cero Hambre que tienen. Mi propuesta es, y fue ese día, no es solo comprar, no es comprar para regalar. Ellos tenían un poco una visión más de cómo van a entregar mercados y la mía es un poco lo anterior. Es doble propósito, usted puede entregar los mercados, también lo hacemos. La Secretaría de Desarrollo Social me compra los mercados de la agencia y los entrega a familias que hacen parte de programas sociales, eso es válido. Pero no es solo enfocarse en que a quién le voy a regalar, es que no están pensando que esos 2 billones de pesos le pueden llegar a pequeños productores también si el programa se hace completo. Y entonces está generando mayor ingreso en una familia y está generando también el bienestar de llevar los mercados, pero también esos mercados que le compren al campesino los pueden vender. Es que la nación le puede vender los alimentos de los campesinos a quien entregue la alimentación en las cárceles. Hoy el contrato de alimentación de cárceles vale 400.000 millones de pesos al año. Esos 400.000 millones pueden ser comprados a los pequeños productores. A mí, Bogotá, que es un aliado estratégico, me compra el contratista del PAE de Bogotá, le compra a los pequeños campesinos a través de la agencia. Entonces, digamos que dejamos el mensaje de no solo es comprar para regalar, sino de pensar que en esa compra pueden involucrarse pequeños productores que van a tener mayor calidad de vida y que también van a contribuir a que no haya hambre en sus hogares, en sus municipios y por supuesto a quienes van a beneficiarse de los programas. Muchísimas gracias. Yo aquí veo como una combinación de grandes ideas. Hablamos por supuesto de que hay que tener señales claras para la exploración y producción de gas natural que nos permita en un largo plazo, sumado a la estabilidad jurídica, ¿sí?, y a los incentivos fiscales apropiados, poder tener la producción de fertilizantes que requerimos para dar esa lucha
frontal contra el hambre. Yo quisiera, para cerrar, hacerle dos preguntas muy cortas, una a Alan y una a Alberto. ¿Qué proyectos está articulando la FAO con el gobierno nacional? ¿Están trabajando en proyectos específicos? ¿Han involucrado al sector privado? Sí, con Ecopetrol tenemos una iniciativa para empezar en el Meta y en otros departamentos, justamente de desarrollo rural para proveer oportunidades a los campesinos, inclusive indígenas, ¿no? Y de esa manera tenemos presencia en el país en más de 20 departamentos, o sea, trabajamos en La Guajira, en los lugares de mayor, con iniciativas productivas. Nuestro tema es promover iniciativas productivas para generación de ingresos y sobre todo orientados a una agricultura sensible a la nutrición. Ese es nuestro foco. Entonces, trabajamos mucho con temas de café, chocolate, cultivos de pan coger, etcétera, siempre en las zonas de menor desarrollo, ¿no? Y ahí el gran tema es cómo atraer mayores inversiones a estas zonas de menor desarrollo para justamente erradicar el hambre, ¿no? Una propuesta que hemos venido promoviendo es el tema de crear territorios libres de hambre en Colombia, ¿no? Es decir, zonas de alta incidencia como la Alta Guajira, poder hacer un esfuerzo conjunto grande de tal manera de poder ir ahí. Y de nuevo, no es tema de solo ir y regalar, el tema de los mercados, de entregar mercados, no somos muy a favor, aunque a veces no queda otra que hacerlo, ¿no? Porque a veces uno destruye mercados locales al llevarle mercados de fuera, con paquetitos comprados, por así decirlo, en Bogotá, llevarlos a la Alta Guajira, eso es absurdo, ¿no? Hay que utilizar productos locales, hay que utilizar producción generada en esa y que se puedan producir ahí. La Guajira, por ejemplo, tiene muy buenas condiciones para producir alimentos, ¿no? No solo chivos, también otros alimentos, y tenemos varios proyectos en ese sentido donde se demuestra que se pueden hacer. Pero el tema siempre es la escalabilidad, ¿no? Los proyectos de FAO, sí, los tenemos en todo el país, son pequeños y curiosamente son financiados por el propio gobierno. La mitad del presupuesto con que opera FAO en Colombia son fondos del propio gobierno, de las distintas instancias, porque tenemos ciertas ventajas para poder hacerlo y agregamos valor, ¿no? Es decir, no solo operamos, no somos operadores, sino que agregamos valor a esas iniciativas. Pero bueno, el gran tema es ese, ¿no? Cómo tener una verdadera estrategia nacional de lucha contra el hambre, una estrategia que tenga prioridades claras, recursos y el cómo hacerlo, ¿no? Como digo, insisto en que no es posible que un país de renta media tenga esos niveles de inseguridad alimentaria y, lo que es peor, niños muriéndose de hambre, ¿no? Eso es inadmisible y yo creo que todos estamos de acuerdo que todos tenemos que hacer algo, porque el gran elemento de todo esto es la gobernanza, es decir, cómo logramos una gobernanza de este tema, ¿no? Con el trabajo articulado, sector privado, sector público, ONGs, todas las instancias que podamos marchar en una, porque ¿qué es la gobernanza? No es otra cosa que ponernos de acuerdo y asegurarnos que vamos a llegar a las metas que hemos acordado, ¿no? Básicamente es en esa dirección que queremos caminar, y eso es lo que estamos tratando de promover, ¿no? Perfecto, y gracias por contarnos. Alberto, para cerrar, ya estamos justos de tiempo, yo quisiera que me ayudaras a hacer una gran conclusión. Tú, si tienes alguna experiencia internacional que permita sumarle a estos esfuerzos que está haciendo la FAO, que está haciendo el Congreso, que está haciendo la gobernación, para cerrar y, por supuesto, centrar esa conclusión en lo que esta industria puede aportar para lograrlo. Gracias, Luz Estela. Aló. Ayer hablábamos y tuvimos esta visión. ¿Sí me oyen? Yo creo que el gran reto es cómo transitamos a una economía descarbonizada. Y ese reto también está en esta cadena de producción de fertilizantes. Tenemos más del 70% de la producción de amoníaco o amonia del gas natural, algo menos del 30% del carbón y menos del 1% que viene de la producción de hidrógeno de hidrólisis a través de energía, lo que hemos llamado amonia verde
o hidrógeno verde. Entonces, me parece que una de las grandes reflexiones es cómo nos entendemos no como un combustible de transición, sino cómo nos entendemos como un combustible que hace parte de la economía descarbonizada. Y realmente en la discusión, en la presentación que hacía el presidente Petro ayer, nos hacía la reflexión, todos tenemos que caminar en esa senda. Yo creo que todos los que estamos acá estamos comprometidos en caminar en esa senda. ¿Cómo funciona esto en esta discusión? Sabemos que desarrollar la economía del hidrógeno es una parte fundamental del ejercicio, pero el gas natural a través de pirólisis de gas, por ejemplo, una tecnología emergente que esperamos esté completamente comercial e implementada en menos de una década, va a permitir pasar de una molécula de metano a una molécula de hidrógeno sin emisiones de CO2. Eso hace que esta industria haga parte de esa cadena de valor del mundo descarbonizado. La producción de fertilizantes en su cadena de valor para producir los hidrógenos y después la amonio y después la urea genera emisiones de CO2, como lo hace la combustión del gas para producción de energía eléctrica o en un motor en movilidad sostenible de la que hemos hablado tanto en estos días. ¿Cómo generamos la oportunidad para Colombia? Deberíamos imaginarnos un mundo donde esa economía del hidrógeno viene o de hidrolizadores de energía renovable o del gas natural sin emisiones, vía pirólisis del gas o por la captura del CO2 y la transformación del CO2, pero también la amonia en sí misma, dijimos son 180 millones de toneladas de transacciones internacionales que se hacen por año, pero este en sí mismo es un combustible, tiene una concentración de hidrógenos mucho más eficiente que licuar hidrógeno. Y en este momento uno de los sectores que va a adoptar la amonia como combustible es, por ejemplo, la industria marítima. Se espera que se llegue a una demanda total de amonia de 290 millones de toneladas de amonia al año, que es pasar de 180 a 290 en el 2030. Y la amonia es la piedra fundamental para generar la urea. Entonces, la reflexión es que si podemos garantizar, como lo hemos dicho acá, largo plazo para desarrollar una actividad exploratoria de gas natural, no de cara a una transición que dura unos pocos años, de cara a transitar de que esta industria que hoy garantiza para los colombianos un precio estable de 4.5 millones de 4.5 dólares por millón de BTUs, que nos garantizó no estar en una situación vulnerable como otros países en la crisis mundial que estamos viviendo, garantice lo mismo para la ecuación de los alimentos, para la generación de urea, pero que en paralelo desarrollemos el mercado del hidrógeno, la economía de la amonia, que va a tener otras utilizaciones como combustible también, y eso va a garantizar que tengamos una seguridad alimentaria de largo plazo. Estabilidad fiscal, no podemos estar más de acuerdo con la senadora, reglas de juego claras, estabilidad política, un plan de larguísimo plazo para la economía del gas natural en Colombia, son los elementos fundamentales que necesitamos para hacer ese otro mundo posible donde no somos una transición de unos pocos años, sino somos parte de la solución. Muchísimas gracias. Como lo dijo ayer el presidente Petro, el momento del gas natural es ahora. Mil gracias por habernos acompañado en este panel, a estos especiales penalistas y a ustedes por habernos escuchado.